yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Hoy hemos decidido hacer algo diferente. En vez del típico plan de siempre, hoy nos hemos venido, mis amigos y yo, a visitar uno de los sitios más interesantes y, al mismo tiempo, más desconocidos de Madrid. Estamos saliendo desde Alcorcón Central y vamos dirección Cuatro Vientos. El museo está dentro de la histórica base aérea de Cuatro Vientos. Este aeródromo tiene un valor enorme en la historia de la aviación española. Fue inaugurado en 1911 y es uno de los aeródromos más antiguos de España. Por aquí pasaron algunos de los primeros pilotos militares españoles. Y aquí comenzaron muchas de las primeras operaciones aéreas importantes del país. Es curioso pensar que antes de entrar al museo ya estás entrando en un lugar histórico. Actualmente tiene más de 66.000 metros cuadrados de exposición, 7 hangares y cerca de 200 aeronaves expuestas, lo que lo convierte en uno de los museos de aviación más importantes de Europa. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita, así que hoy vamos a recorrerlo entero y enseñaros absolutamente todo. Ya estamos dentro y la primera sensación es de amplitud, todo es enorme. Muchas veces ves aviones en fotos o vídeos, pero cuando estás delante de ellos, entiendes realmente su tamaño. El museo está organizado por zonas exteriores y 7 hangares, cada uno centrado en distintas etapas y áreas de la historia de la aviación. Así que vamos a verlo todo. Y entramos al primer hangar. Este es probablemente el mejor sitio para empezar, porque aquí es todo donde entiendes de verdad cómo comenzó todo. Antes de hablar de aviones, aquí se habla de contexto, de cómo nació la aviación en España y de todo lo que hizo falta para que volar dejara de ser una idea y se convirtiera en una realidad. Lo primero que llama la atención al entrar es este diorama militar, una representación en miniatura de un desfile militar que sirve para mostrar la relación histórica entre el ejército y el desarrollo de la aviación. Y es importante entender esto, porque en España, como en muchos países, la aviación nació muy ligada al ámbito militar. Los primeros avances, las primeras escuelas de vuelo y las primeras misiones aéreas estaban directamente vinculadas al ejército. Así que este diorama no es solo una maqueta, es una forma de explicar cómo empezó la estructura militar de la aviación española. También vemos una imagen de Felipe VI. Su presencia aquí representa el vínculo histórico entre la corona y las fuerzas armadas. Y dentro de un museo como este, simboliza la continuidad y la evolución del ejército del aire y del espacio a lo largo de los años. Pero si seguimos avanzando, llegamos a una de las partes más curiosas de este hangar, la aeroestación. Y aquí estamos hablando de algo anterior al avión. Antes de que existieran las aeronaves de ala fija, el ser humano ya estaba intentando conquistar el cielo con globos. La aeroestación fue una de las primeras formas reales de vuelo, globos aerostáticos y dirigibles que utilizaban gases ligeros para elevarse. Y aunque hoy pueda parecer algo simple, fue el primer paso para entender el comportamiento del aire, la altitud y la navegación aérea. De hecho, durante muchos años la observación aérea militar se hacía desde globos, mucho antes de que existieran aviones de reconocimiento. Y aquí encontramos también una pieza muy interesante, este barómetro, un instrumento científico utilizado por Leonardo Torres Quevedo. Torres Quevedo fue uno de los grandes inventores españoles, un auténtico adelantado a su tiempo. Trabajó en dirigibles, automatismos y sistemas de control remoto, algo revolucionario para su época. Este barómetro era fundamental para sus experimentos, porque medir la presión atmosférica era esencial para estudiar el comportamiento de aeronaves y globos. En aviación, conocer la presión significa conocer la altitud, y conocer la altitud significa seguridad.
Si seguimos avanzando dentro del primer hangar, llegamos a una zona clave. Nace la aventura, los pioneros de la aviación. Y el nombre no podría ser más acertado, porque aquí es donde empieza realmente la historia del vuelo. Antes de que existieran los aviones tal y como los conocemos, volar era un desafío constante, un experimento, un riesgo y muchas veces una incógnita. En esta parte del museo se recoge ese momento en el que el ser humano empieza a entender cómo despegar del suelo de forma controlada, los primeros estudios sobre aerodinámica, los primeros diseños y los primeros intentos reales de volar. Esta hélice perteneció a un Farman 3, uno de los primeros aeroplanos utilizados en España. Con este tipo de aeronaves se formaron los primeros pilotos militares del país, entre ellos el capitán Celestino Bayo Lucía. Durante estos primeros años de la aviación, los vuelos eran todavía muy experimentales y arriesgados, y en uno de esos vuelos de instrucción, el avión sufrió un accidente. Este tipo de incidentes eran bastante habituales en la época, debido a las limitaciones técnicas de las aeronaves. Piezas como esta hélice son un recordatorio de ese momento inicial de la aviación, donde cada vuelo suponía un desafío y un riesgo real. Aquí es importante entender que los pioneros no trabajaban con tecnología avanzada, no había ordenadores, no había simuladores, todo se basaba en prueba y error, en observación y en una enorme determinación. En esta zona también encontramos este carro de artillería, pero en este caso tiene un uso muy particular. Fue utilizado por el Servicio de Aeroestación Militar Español. Es decir, estaba vinculado al uso de globos aerostáticos con fines militares. Estos carros se empleaban para transportar el material necesario, cuerdas, anclajes, equipos de observación e incluso los propios globos. Antes de la aviación moderna, los globos eran fundamentales para observar el terreno desde el aire. Desde ellos se podían vigilar al enemigo, dirigir la artillería y obtener información estratégica. Así que este carro no solo transportaba material, formaba parte de los primeros pasos de la vigilancia aérea en España. Lleva el giro de su rotor mediante una cuerda tirada por varios hombres. Varios intentos fallidos y varias modificaciones de prototipos. La verdad. El 17 de enero de 1910 Sí, señor, que está preparado. fue el primer vuelo STOL de la historia. 420. Torre de 4 pisos. Ah, Es actividad aeronáutica. Sí, por favor. no escucho nada, no. Evita utilizar ni autorización o prohibición de despegar. Sí,
Avanzando en la exposición, entramos en una etapa clave, las operaciones aéreas españolas en el norte de África entre 1913 y 1927. Este periodo marca el inicio del uso real de la aviación en misiones militares en España. Durante las campañas del Protectorado Español de Marruecos, los aviones comenzaron a utilizarse para reconocimiento, transporte y apoyo a las tropas en tierra. Era una aviación todavía muy limitada, con aeronaves frágiles y poco equipadas, pero supuso un cambio enorme en la forma de hacer la guerra. Estos aviones eran muy diferentes a los actuales, volaban a baja velocidad, tenían poca autonomía y estaban expuestos al fuego desde tierra. Además, muchas veces las condiciones meteorológicas complicaban aún más las misiones. Pero a pesar de todas esas limitaciones, estas operaciones demostraron algo fundamental, que el avión había llegado para cambiar la guerra, y que el control del aire empezaba a ser tan importante como el control de la tierra. Y aquí nos encontramos con el monumento a las víctimas de la aviación española, un espacio dedicado a recordar a todos aquellos pilotos, tripulantes y profesionales que perdieron la vida en servicio. Porque la historia de la aviación no solo está hecha de avances y logros, también de sacrificio. Durante décadas, volar significaba asumir riesgos enormes, especialmente en los primeros años, cuando la tecnología era limitada, cada vuelo era casi una prueba. Este monumento representa precisamente eso, el precio que muchas veces tuvo conquistar el cielo. Y es también un homenaje a todos los que hicieron posible la evolución de la aviación española, incluso dejando su vida en ello. Aquí podemos ver una bomba Carbonite Gotha, una de las primeras bombas diseñadas específicamente para ser lanzadas desde aviones. Fue fabricada por la empresa alemana Carbonite y llegó a España en torno a 1912, en una época en la que el bombardeo aéreo apenas estaba comenzando. Lo interesante es que este tipo de bombas fueron utilizadas por la aviación española durante las campañas del norte de África, y tienen un papel histórico muy importante, porque en 1913 pilotos españoles protagonizaron uno de los primeros bombardeos aéreos organizados de la historia usando este tipo de armamento. Y junto a toda esta parte militar, también encontramos algo fundamental, las ambulancias de la época. Aunque muchas veces hablamos de aviones y combate, la asistencia médica era una parte esencial de cualquier operación. Estas ambulancias se utilizaban para evacuar heridos desde el frente hasta hospitales de campaña o zonas seguras. Eran vehículos mucho más simples que los actuales, con menos medios y menos rapidez, pero cumplían una función vital. Y avanzando un poco más en el hangar, entramos ya en otra etapa de la historia de la aviación,
la década de 1926 a 1936, un periodo clave porque aquí la aviación deja atrás su fase más experimental y empieza a consolidarse. Los aviones son más fiables, más estables y empiezan a especializarse según su función: entrenamiento, transporte, reconocimiento o enlace. Aquí podemos ver el Klemm L-25, un avión ligero de fabricación alemana, muy utilizado para formación y vuelos deportivos. Era una aeronave pequeña, sencilla y bastante manejable, perfecta para enseñar a volar, en una época donde formar pilotos empezaba a ser cada vez más importante. También está el Farman F402, un modelo que representa muy bien la evolución de los primeros diseños Farman, más robusto y más preparado que los primeros biplanos. Se utilizaba principalmente para entrenamiento y adaptación de pilotos, porque la aviación cada vez exigía más preparación. Y aquí encontramos también el Morane Saulnier MS-230, uno de los entrenadores más importantes de Europa en aquella época. Fue utilizado por varias fuerzas aéreas para formar pilotos militares. Era estable, resistente y bastante fiable, algo fundamental para aprender a volar con seguridad. Después de recorrer esta parte del hangar, seguimos avanzando por un pasillo donde la historia de la aviación continúa representada de una forma bastante visual. En las paredes aparecen distintos dibujos y perfiles de aviones acompañados por sus años de fabricación. Y al continuar, llegamos a esta especie de pasarela, ambientada como si fuera una vía aérea, con iluminación similar a las luces que se utilizan en las pistas y calles de rodaje de los aeropuertos. Una forma bastante inmersiva de representar el entorno real en el que operan los aviones. Y al entrar en esta sala, el cambio se nota enseguida. Los aviones empiezan a ser mucho más grandes, más avanzados y con capacidades que unos años antes parecían imposibles, porque durante las décadas de 1920 y 1930 la aviación vivió uno de sus mayores saltos. El objetivo ya no era solo volar, sino recorrer grandes distancias. Aquí podemos ver un mapa con las rutas de los grandes vuelos realizados entre 1926 y 1936, una época en la que pilotos españoles empezaron a realizar vuelos internacionales y travesías de larga distancia que marcaron la historia de la aviación. Cruzar océanos o conectar continentes
todavía era algo extremadamente difícil, así que cada uno de estos vuelos suponía un reto técnico y humano enorme. Uno de los ejemplos más conocidos fue el vuelo del Plus Ultra, que consiguió unir España y Sudamérica atravesando el Atlántico, y precisamente aquí también aparece la llamada Patrulla Atlántida, una expedición aérea española que continuó esa idea de conectar territorios mediante grandes vuelos. Este tipo de misiones demostraban hasta dónde estaba evolucionando la aviación. También se habla de los grandes vuelos de correspondencia, porque el avión empezó a cambiar algo fundamental: la velocidad de las comunicaciones. Cartas y mensajes que antes tardaban semanas en llegar, ahora podían cruzar enormes distancias en mucho menos tiempo, y eso transformó completamente la conexión entre países. Esta sala representa justo ese momento, el instante en el que la aviación dejó de ser solo una aventura y empezó a convertirse en una herramienta capaz de unir el mundo. Antes de salir al exterior, pasamos por una sala más pequeña pero con bastante valor histórico. Aquí aparecen fotografías y retratos de distintas figuras importantes de la aviación española, desde pioneros y artífices de la aviación nacional hasta antiguos ministros del aire. Es una forma de reconocer a todas las personas que participaron en el desarrollo de la aviación en España. No solo pilotos, también ingenieros, militares, responsables políticos y personas que ayudaron a impulsar la aviación durante distintas etapas de la historia. Y hubo un momento que realmente no tenía pensado incluir en el vídeo, pero creo que merece la pena comentarlo. Mientras estábamos grabando en este hangar, una chica de seguridad se acercó muy amablemente para preguntarnos si estábamos haciendo vídeos para redes sociales. Y al final terminamos hablando un rato con ella. Nos comentó que hoy en día, cuando subes vídeos a YouTube o a otras plataformas, muchas veces aparecen comentarios negativos o gente que critica simplemente por criticar. Los típicos haters que intentan molestar bastante. Después de hablar un rato con nosotros, nos acompañó hacia la salida y nos indicó dónde estaba la tienda, los servicios e incluso la cafetería. Así que desde aquí agradecerle la amabilidad y el buen trato que tuvo con nosotros. Y si queréis tomarse algo, lo que sea, una cañita, algún café, ahí tenemos un chiringuito. Perfecto. Nada. Gracias. Muy amable. Y ahora llega una de las partes más interesantes de la visita, porque no solo podemos ver los aviones desde fuera, también podemos entrar en uno de ellos. Qué locura, ¿eh? Al subir al interior, lo primero que llama la atención es lo estrecho y compacto que es todo. Estamos en la zona utilizada por los paracaidistas, el lugar desde donde los soldados se preparaban antes del salto, y verlo desde dentro cambia bastante la percepción de cómo eran realmente estas operaciones. Y además también podemos ver la cabina y parte de los controles del avión, mandos, instrumentación y sistemas que eran fundamentales para pilotar la aeronave. Es curioso ver lo diferente que era todo comparado con la aviación moderna, mucho más mecánico, más manual y probablemente mucho más exigente para los pilotos. gustado? Está guay. Siguiente
tirarse de paracaídas un fin de semana? No, yo no, yo mejor que no. Si lo ponen a volar, a lo mejor pueden hacerlo. Chavales, ¿cuántos likes si nos tiramos en paracaídas? 20. 20 likes y nos tiramos de paracaídas. Yo 20 millones. 20 millones. Y hasta aquí llega la primera parte de nuestra visita al Museo del Aire y del Espacio. Pero sinceramente todavía queda muchísimo por ver. Todavía no hemos enseñado muchas de las zonas más impresionantes del museo. Quedan más aviones históricos, reactores, aeronaves enormes, helicópteros y muchísimas historias increíbles relacionadas con la aviación española. Así que si os está gustando este vídeo y queréis que subamos la segunda parte, apoyad muchísimo este vlog. Dejad un buen like, comentad qué os está pareciendo y sobre todo suscribíos al canal, porque la segunda parte de verdad que va a ser todavía mejor. Gracias por acompañarnos en esta primera parte y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.